La filosofía tuvo su origen en Grecia. Las culturas orientales tienen sabiduría en el sentido de doctrinas prácticas unidas a la religión. En el acervo de la sabiduría oriental hay algunas verdades que pertenecen al dominio de la filosofía, sea por el modo de adquisición, tradición religiosa, sea por el sentido que tenían, carácter religioso y base de la religión. Se quedaron en la fase prefilosófica. En la misma Grecia, primero existieron los poetas, intérpretes de las primitivas tradiciones religiosas o creadores de mitos, como Hesíodo y Homero. Después, aparecen los sabios, moralistas o políticos que expresaban en sentencias las verdades prácticas de la vida. Esta sabiduría era lo que nosotros llamamos prudencia o experiencia. La tradición menciona 7 sabios, entre los que está Tales de Mileto. Él independizó la especulación de las cosmogonías y teogonías reinantes. Con Tales, en opinión de Aristóteles, empieza la filosofía porque trató de explicar racionalmente las cosas. El problema inicial que dio origen a la filosofía griega es la realidad del mundo. Los presocráticos intentaban solucionar ese problema desde el punto de vista del movimiento. Sí, el filosofar surge del asombro. Los primeros pensadores griegos no se asombraron de la existencia de las cosas, hecho evidente, sino de que las cosas cambien, nazcan y perezcan. A través del movimiento buscan el ser de las cosas. Más tarde, los filósofos vieron que en el movimiento y en la diversidad de las cosas hay algo que permanece y les es común: el ser. Ya tenemos los problemas, el del movimiento, problema cosmológico, y el del ser, problema ontológico. Posteriormente, el interés queda centrado en el hombre, problema antropológico, con sus proyecciones éticas y políticas. Es ya la época de Sócrates. Su genial discípulo, Platón, eleva la filosofía a un desarrollo insospechado al conjugar los elementos metafísicos encontrados por Parménides con los aportes cosmológicos de los predecesores y con los hallazgos éticos de Sócrates. La filosofía platónica constituye el primer intento de una filosofía universal y sistemática. Con Aristóteles, la filosofía helénica llegó a la cumbre más alta. Él creó el instrumento del saber, lógica, sistematizó el estudio de la naturaleza, física. Asciende al ente en cuanto ente, metafísica. Se preocupa por el saber moral, ética, y traza las líneas principales del gobierno de la ciudad, política. Si quisiéramos destacar los conceptos principales de la filosofía griega, diríamos que son 3: el del origen, el del todo y el del orden. Cada escuela filosófica o cada filósofo dará su respuesta, pero ya será una respuesta racional. La filosofía griega nació en Mileto, pequeña ciudad griega del Asia Menor, en el siglo VII a.C. Tales, Anaximandro y Anaxímenes son sus primeros representantes. Estos pensadores milesios intentan explicar las cosas sin recurrir a los dioses, aunque no los niegan, sino a elementos naturales. Empieza la filosofía como una explicación racional del cosmos, como una teoría de la naturaleza. Más que las cosas particulares, les preocupa la naturaleza. Es decir, no se preguntan qué son las cosas, sino que investigan cómo se hacen, cuál es el primer principio, de donde todo procede. Se preguntaron si bajo las apariencias sensibles hay alguna realidad inmutable, algún principio que permanezca a través del cambio constante de las cosas. Así, el problema cosmológico lleva implícito ya un sentido ontológico, de aquí el concepto común a todos los presocráticos de una naturaleza inmutable y opuesta a la movilidad de las cosas particulares. La naturaleza es la realidad bajo las cosas, común a todas y distinta de ellas. Es también una fuerza que hace que las cosas sean. Con estos primeros filósofos de Mileto, la filosofía adquiere 2 características: el desinterés y la universalidad. Desinterés, porque para los milesios el conocimiento es pura especulación, teoría. Universalidad, porque se preguntan por la naturaleza de todas las cosas. La filosofía es lo diferente a lo que piensan todos. Con esto, podemos asegurar que reducían la filosofía solamente a la física. Sin embargo, los pitagóricos introducen un cambio en el objeto de la investigación filosófica, descubren un nuevo aspecto en la realidad.
el ente ideal o matemático. Los números son la esencia de las cosas, los números son las cosas mismas. Cada una de ellas es una unidad real, todo es número y armonía. Siendo opuestos y distintos los elementos de las cosas, la armonía es el vínculo que los une. Así, la armonía es la causa y el fundamento del cosmos. No es que los pitagóricos se desentiendan de la naturaleza, el elemento material de todo, sino que tratan de determinar la ley, la esencia, que lo explique todo. Hay ya un avance en la filosofía, una explicación de la naturaleza por amor a la verdad, la especulación matemática. Pero los pitagóricos, al perder la física y sin alcanzar la metafísica, reducen la filosofía a la ciencia de los números. Pretendieron explicar lo real, pero se quedaron en la confusión de la cantidad y de la cualidad. Concibieron las cosas como números porque concibieron los números como cosas. Por su matematismo, se elevaron sobre el empirismo de los milesios. Su ideal de una vida teorética dedicada a la purificación del alma mediante la ciencia y la música, y basado en la concepción de la inmortalidad del alma y de las sanciones en otra vida, influirá profundamente sobre todo en la filosofía de Platón. Los pitagóricos concluirán así entendiendo la filosofía como una forma de vida más que como una ciencia de los números. Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso parten de la especulación jónica que había hecho de la filosofía el estudio de la naturaleza, principio del que proceden todas las cosas y sustancia de la que están hechas. Critican la filosofía de los jonios porque pretendiendo estudiar a la naturaleza como principio de todas las cosas, acaban encontrando la sustancia y principio de una de ellas, el agua, el aire, lo indeterminado. Parménides y Heráclito se apartan de la vía de la opinión, del vulgo, y siguen la vía de la verdad, del sabio. En esta vía se les revela el ente. La naturaleza, el sustrato de todas las cosas, es el ente. Parménides convierte en antítesis radical e irreductible la oposición entre naturaleza y cosas particulares. Para los filósofos anteriores, ambas coexisten. Para Parménides, es necesario escoger entre ser y no ser. Solo existe el ser y es imposible que exista el no ser. El ser existe y el no ser no existe. Tú nunca saldrás de aquí. Si el no ser no existe, es imposible la división eterna del ser. Por consiguiente, el ser es único, indivisible e inmutable. La pluralidad y el movimiento son pura ilusión. Heráclito, por su parte, mantiene la unidad de la naturaleza y del principio primordial. Sabio es que reconozcas que todas las cosas son uno, de todos uno y de uno todos, pero acentúa el dinamismo de todo. Nada permanece estable, todo fluye, todo cambia, todo se está haciendo siempre. En este hacerse constante consiste la esencia de las cosas que son y no son. Nosotros somos y no somos. El principio primordial, el fuego, es como un río que fluye sin cesar y al que es imposible descender más de una vez. Parménides y Heráclito elevaron la filosofía a la categoría de metafísica. Su preocupación fue el ente. Parménides nos da una visión del ente dominada por la estaticidad. Niega las cosas para defender la inmovilidad del ente. Heráclito nos da una visión del ente dominada por la dinamicidad. Confiado en la movilidad de las cosas, las pierde para quedarse con la movilidad del ente. Las cosas, negadas por Parménides y perdidas por Heráclito, son el objeto único de la filosofía para los últimos filósofos presocráticos. A principios del siglo V a.C., surgen en Grecia tres pensadores cuya finalidad es conciliar a Parménides y Heráclito y resolver el problema de los jonios. Se vuelven a plantear el problema de la naturaleza, mas no de una naturaleza interior a las cosas o superior a ellas, sino de la naturaleza misma de las cosas que cambian. Para conciliar la naturaleza y el cambio en las cosas recurren a tres ingredientes: la pluralidad de los elementos, contra Parménides, la primacía del ser sobre el devenir, contra Heráclito, y la noción de fuerza cósmica, contra la causalidad material de los jonios. A pesar de estos puntos comunes, cada uno de estos tres filósofos tiene su doctrina propia. Empédocles de Agrigento, preocupado todavía por la problemática de los jonios, propone cuatro elementos constitutivos de las cosas. Les llamó raíces de las cosas:
agua, aire, tierra y fuego. Integra así el agua de Tales, el aire de Anaxímenes, la tierra de Genófanes y el fuego de Heráclito. Además, combina el ser inmóvil de Parménides con el ser en constante movimiento de Heráclito, para salvar a la vez la unidad permanente del ser y la pluralidad de las cosas particulares en movimiento. De la unión o separación de los cuatro elementos, eternos e inmutables, contrarios e irreductibles, y por la acción del amor y del odio, dos fuerzas cósmicas eternas y antagónicas, resultan todas las cosas, aun los dioses. Los cuatro elementos de Empédocles desaparecieron en el siglo VIII al nacer la química moderna. Anaxágoras de Clasomene afirma que los elementos no son cuatro, sino tantos cuantas especies distintas de cosas hay. Los llamó homeomerías. Son un polvillo finísimo, inalterables, infinitos, inmóviles, eternos. Al principio, había solo una masa caótica donde estaban ya todos los elementos, pero la mente produjo la disgregación de los homeomerías y su unión, las que tenían igual cualidad, para formar todas las cosas. Todas las cosas están en todo, todas las cosas estaban juntas, sobrevino después la mente y las ordenó en cosmos. La mente ordenó todas cuantas cosas iban a ser, todas cuantas fueron y ahora no son, todas cuantas ahora son y cuantas serán. Demócrito de Abdera se opone a Anaxágoras y dice que hay solamente dos elementos, lo positivo, lo lleno, y lo negativo, lo vacío. Lo vacío penetró en el ser, lo llenó, disgregándolo en infinitos corpúsculos indivisibles. Les llamó átomos, sólidos, homogéneos, cualitativamente iguales, indestructibles, eternos. Los átomos son el elemento positivo del ser. El elemento negativo, el no ser o vacío, también es real y sirve para separar los átomos y es la causa de las diferentes cualidades. En resumen, durante la época de los presocráticos, hay cuatro concepciones de la filosofía. La filosofía es teoría de la naturaleza, los jonios, teoría de los números, pitagóricos, teoría del ente en general, Parménides y Heráclito, y ciencia particular de las cosas, pluralistas. ¿Qué son las cosas? ¿De qué están compuestas? Era la preocupación de los presocráticos. Orientación hacia la especulación cosmológica. Apenas se menciona al hombre con sus problemas. Sin embargo, la filosofía había nacido como una actividad racional acerca de las cosas. Fue en el siglo V, en Atenas, cuando aparecen los sofistas, que ponen como centro de su especulación al hombre. No se preocupan de la naturaleza, sino incidentalmente se preocupan de la felicidad del hombre. La palabra sofista se empleaba en el siglo V con el significado de sabio, maestro de sabiduría y de virtud. Píndaro, por ejemplo, llama sofistas a los 7 sabios. Poco a poco, la palabra sofista fue adquiriendo un sentido peyorativo. Por ejemplo, Jenofonante dice que los sofistas son comerciantes de la sabiduría. Platón los presenta como falsos filósofos. Dice que son cazadores interesados de gente rica, vendedores caros de ciencia falsa y aparente. Incesantemente hierran en torno a 1000 objetos siempre cambiantes. Les llama inútiles y perversos. Falsos filósofos que, usurpando una profesión de que son indignos y que se halla fuera de su alcance, dan en 1000 errores y ocasionan el universal descrédito a la filosofía. Aristóteles dice, sofista es aquel que comercia con una sabiduría aparente y no real. Es esencial al sofista, añade, desempeñar en apariencia el papel de sabio antes que serlo actualmente sin parecerlo. Los sofistas iban de ciudad en ciudad enseñando, mediante sueldo, filosofía a los jóvenes. Preparaban a la juventud para triunfar en la política. No les interesaba la verdad, sino el éxito y la victoria sobre el adversario. Por ello, los sofistas cultivaban preferentemente la retórica. He aquí la filosofía orientada a fines mercantilistas y políticos. Por este motivo, y por otros muchos, la sofística desembocó en el relativismo, en el escepticismo y en el nihilismo. Si ahondamos un poco en el hecho mismo de la sofística, advertimos que, si se desentienden de la naturaleza como problema, es porque les preocupa el problema de las diferentes y opuestas soluciones de los presocráticos a la cuestión cosmológica.
Entonces, los sofistas se plantean el problema de la validez del conocimiento. Si no estudian la naturaleza es porque les parece más importante el estudio de las cosas humanas, entre las que destacan el quehacer político, el comportamiento moral y la fe religiosa. Estas tres actividades tienen importancia por referencia al hombre, pero el hombre particular ya no busca la verdad. Se desconfía llegar a ella en razón de tantas y tan opuestas opiniones. Se contenta con la opinión, lo que a cada quien le parece. Así se tiene la persuasión en lugar de la razón, el discurso en lugar de razonamiento, la retórica en lugar de la filosofía. Entonces, la filosofía es retórica de los asuntos humanos. Sin embargo, los sofistas ampliaron el ámbito de la filosofía al preocuparse de lo gnoseológico, de lo político, de lo moral y de lo religioso. Si equivocaron el camino mediante el relativismo y la retórica, ello no quita la aportación positiva que hicieron a la filosofía.